Sean bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Óperas Crónicas. En este episodio hablaremos de un tema que está a medio camino entre la historia y la ficción, los piratas. Y para hablar de ello nos acompaña Diana Jimena, apasionada de la historia del arte y la moda, quien nos hablará de la moda de la época dorada de la piratería, y Carolina Cardona, periodista de viajes, moda y escritora de la novela Andújar, The Robot Gentleman of San Juan, originaria de Puerto Rico. No se vayan, esto es Óperas Crónicas, el programa sobre historia, arte, ciencia ficción y retrofuturismos. Comenzamos. Hola a todos, pues como les prometimos, estamos aquí en Óperas Crónicas y nuestro tema de hoy van a ser los piratas. Y como les adelanté en el intro, nos acompaña Diana Jimena y Carolina Cardona. ¿Cómo están? Bien, Ajax, ¿y tú? También bien aquí, con un poco desvelado y desmañanado, pero todo bien. Sí, muy contenta de estar acá con ustedes. Muy bueno, emocionada de leer este tema. Arthur, ¿cómo te va? Muy bien, ya igual emocionado de empezar esta discusión que traemos como rato platicando de ello. Y Magros, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, como siempre. Y sí, como dice Arthur, ya llevamos un buen rato discutiendo, charlando, debatiendo sobre este tema que por sí mismo es interesantísimo, ¿eh? Yo creo que podríamos echarnos no solo una temporada, sino un programa completo dedicado, no programa de episodios, sino video podcast o lo que sea completo al respecto, y para mucho. Realmente es un tema interesantísimo. Sí, es un tema muy interesante. Entonces, sí, yo también creo que no va a ser ni el primer programa que hagamos, y en la temporada que estamos estrenando seguramente vamos a abarcar este tema durante muchos episodios más. Así que, pues, ¿qué les parece si empezamos a hablar de piratas históricos? Que está muy romantizada esta imagen del pirata del siglo XVII, pero en realidad la piratería en el Caribe se inaugura justamente después de la caída de Tenochtitlan, cuando quieren llevar el tesoro de Moctezuma hacia España y es robado. Siglo XVI, de principios del siglo XVI, entonces un siglo atrás de lo que estamos acostumbrados a ver la época dorada de los piratas. Entonces, ¿alguien quiere dar como detallitos sobre ese episodio? Lo que yo sabía, o más bien lo que leí, fue que pues ya se habían repartido la mayor parte de las colonias de América entre España y Portugal, y con la bendición del Papa. Entonces los demás países europeos estaban inconformes con esta situación, y sobre todo el rey de Francia fue quien mandó una carta quejándose de que a él no le habían dejado nada en la tierra y por lo tanto lo que hubiera en el mar le pertenecía, y esto se utilizó como justificación para empezar a atacar las naves españolas para robar el oro. Y esta justificación se siguió utilizando por los demás países europeos. Sí, adelante, Mauricio. Sí, justamente, ¿no? Lo del Tratado de Tordesillas, donde el Papa les dice básicamente la mitad del mundo descubierto va a ser de tal latitud para España. Bueno, no existía España, pero la corona de Castilla, León, Aragón, etcétera. La monarquía hispánica, básicamente, y la otra parte de Portugal, ¿no? El Tratado de Tordesillas todavía es en el siglo XV. El tema que comenta Ajax del tesoro de Moctezuma, que bueno, hay muchas leyendas, ¿no?, en torno a ese famosísimo tesoro. Unos dicen que no existió nunca como tal un gran tesoro, etcétera. Hay mucha controversia, pero en dado caso de que hubiese un tesoro, yo no conocía ese dato sobre lo del tesoro de Moctezuma y el saqueo. Yo lo que sabía más bien era justamente lo del Tratado de Tordesillas, y que las demás naciones al principio le hacen caso, pero cuando inicia la reforma protestante lo desconocen, porque varias de estas naciones que después se dedicarían activamente a contratar corsarios o demás son protestantes. Inglaterra, que después sería el Reino Unido, las Provincias Unidas o Países Bajos. Creo que el único país católico que recurriría a la piratería contra la corona española sería Francia. Y bueno, aquí ya después entraremos en detalle, ¿no? Una cosa es el corso, los corsarios, y otra cosa son los piratas. Porque piratería, aunque se origina también por la misma época, la piratería más bien sería de libre acción. No estaría anclado a ningún gobierno como tal, y el corsario, ¿no? Aquí justamente lo que dijiste sobre Francia sería más bien corsario, porque es el rey diciendo que va a obtener, ¿no?, esos beneficios
en el mar, donde no existía además muchas leyes marítimas, había ley del mar en Europa, pero se cerraba al entorno mediterráneo y no al gran océano. Entonces ahí tienes un espacio abierto sin vigilancia, sin muchas cosas. Sobre todo eso, ¿no? El inicio también con las guerras campesinas, la guerra de los 30 años, todas estas guerras luteranas contra católicos y demás, que pues básicamente dejan también a la población europea empobrecida. Hay las últimas brotes de peste negra todavía que hace que muchos se avienten, ¿no? a la aventura del pillaje y el hurto en este gran espacio sin mucho control y poca vigilancia. Pues mira, antes de que pases como a más detalles de la época, me gustaría leerles ese pedacito de... se cuenta que después de la caída de Tenochtitlan, que fue en 1521, el tesoro que obtuvieron los españoles, pues se lo iban a llevar a España y se lo robó cerca de las Islas Azores un corsario francés que se llama Juan Florin, que también era conocido como Florentino. Entonces, cuando la información de este acto de piratería, pero cuando llegó a oídos del rey Carlos I o Carlos V, que era el rey de España, pues le escribió al rey de Francia, a Francisco I, y le pidió que devolviera inmediatamente pues, lo que se habían robado. Y la carta de Francisco I de Francia fue justamente lo que dice Magros, lo que dijo Arturo, que pues como se dividieron en el territorio entre Portugal y España, él cita pues algo que dicen que es un testamento apócrifo del padre Adán, que dice que si a ellos les dejó solamente por herederos y señores de aquellas tierras, él podía ser dueño de todo lo que estuviera en el mar. Estas fueron las palabras que se transformaron en una ley no escrita para las demás naciones europeas, no nada más para Francia, como ya bien mencionó Magros, pues para Inglaterra, para Holanda, para otras naciones que rivalizaban sobre todo con España, y pues que veían en esa justificación una manera de hacerse de un pedazo de las riquezas que estaban saliendo de América. Y pues, sí, justamente antes de todos estos como piratas como de la era de oro, fue Sir Francis Drake el que decidió como atacar las colonias en América, y como estaban muy fortificadas todas las que estaban del lado del Océano Atlántico, él decide como emprender un viaje más largo para llegar y atacar por el Pacífico, que estaba mucho más libre y sin vigilancia. Y esto es pues anterior, esto es más como de la época isabelina. O sea, sí, de hecho, uno de los viajes que trataron de volver a hacer ahora pues en épocas más modernas es justamente ese, porque le da la vuelta a América completamente por lo que ahora es la Patagonia. Y ese pedacito para cruzar de ahí al Pacífico es muy, muy peligroso. Hay muchas rocas, el mar es bajo, está ya muy cerca del polo. Entonces sí es bastante difícil. Y sí, por ejemplo, los investigadores que han tratado de hacer los viajes, sí dicen que se necesitaban habilidades extraordinarias para poder hacer lo que Francis Drake hizo, y que justamente mucha de la gente que venía como a probar suerte no tenía esa habilidad que él tenía, y por esto pues, muchas de las embarcaciones fracasaban en su intento tan siquiera de llegar para acá. De hecho, su campaña fue tan exitosa que el botín que logró juntar y que le dio a la reina de Inglaterra, ya quitando su parte y la de sus marineros, alcanzó para pagar un año completo de gastos del gobierno británico. Y justamente esa incursión de Sir Francis Drake es la que nos va a conectar eventualmente con el steampunk vía el idealismo que surge con los victorianos, que empiezan a idealizar todas esas figuras míticas, no solamente las del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, sino que también la figura del corsario se convierte en un sujeto de ese idealismo que los victorianos pues conocen y reciben con mucho interés. Se publica Treasure Island en 1883, justamente en esa época victoriana, y que luego el movimiento de steampunk también acoge mucho. Bueno, por ejemplo, esta novela, ¿podrías repetir qué año era? 1883, Treasure Island de Robert Louis Stevenson. Se publica justo en plena época victoriana. Yo encontré unos grabados que me parece que son de esa obra, pero justamente no estoy tan seguro de cuánta fidelidad haya en cuanto a los vestuarios, eso, porque pues justamente vamos también a hablar un poco sobre los vestuarios, y pues tratando de buscar imágenes sí es un poco difícil. Entonces, Bueno, nada más sobre lo de los corsarios y todo esto. Dice el historiador José Medina González Dávila la siguiente frase: los corsarios fueron la más terrible amenaza de la Nueva España en el Golfo y en el Pacífico.
ya entrando al tema del Caribe, Drake, también Hawkins y Cavendish, Thomas Cavendish, ellos estuvieron también haciendo asaltos al Caribe, de hecho concretamente al Golfo de México, ya afuera del puerto de San Juan de Ulúa, hundieron el barco no me acuerdo si fue el barco de Cavendish o el de Hawkins, el que hundieron era el Jesus of Lübeck, era de Hawkins, de John Hawkins, lo hundió el fuerte de San Juan de Ulúa. Entonces quiere decir que ya desde estos corsarios ya hay una actividad en el Caribe. Ya son, aunque si bien Drake hace justamente esta hazaña hacia el Pacífico, que después se repetirá más adelante con un bucanero, del cual ya diré el nombre, que era de la tripulación de Lorencillo, de Lawrence de Graaf, ya Drake, Cavendish y Hawkins ya están atacando el Caribe, justamente ya están emplazados en la zona del Caribe, aunque también pelean en Europa, ¿no? Contra la Gran Armada Española, que después le tendieron a decir la Armada Invencible, aunque en verdad nunca se llamó así, sino era la Felicísima Armada. Y como digo, ya Hawkins, pues su barco fue hundido en el Caribe, fue hundido en San Juan, por el fuerte de San Juan de Ulúa, que ahí sigue en pie, y que todo el que vive en México, que visite Cruz, puede ir todavía ahí a visitarlo, ¿no? Ya de hecho con ellos ya estaríamos entrando a los piratas, y en este caso corsarios del Caribe, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa y ahorita regresamos a seguir hablando de los piratas, ¿les parece? Bueno, entonces no se vayan, ahorita regresamos. Under a spreading chestnut tree, the village smithy stands. The smith, a mighty man is he, with large and sinewy hands, and the muscles of his brawny arms are strong. Bueno, ya estamos de regresamos. regreso. Igual me gustaría escuchar más a nuestras invitadas, ¿no? Ellas qué tienen que decirnos al respecto, porque a Magros, a Ajax y a mí ya nos tienen casi siempre. Sí, bueno, yo nací, crecí en el Caribe, los piratas son parte de la vida. Nosotros pues en Puerto Rico tenemos nuestro propio pirata, se llama Roberto Cofresí, y yo iba a la playa con mi familia desde niña y siempre veíamos la estatua del pirata, o sea, íbamos al balneario bendecidas por el pirata Cofresí. Su familia es una familia aristocrática que todavía se conoce mucho en mi pueblo, y ahora que estoy en el sur de la Florida, frecuento mucho la isla de Key West, que también tuvo su economía y tuvo todas sus conexiones históricas ligadas a los piratas, y sobre todo a lo que estábamos hablando de esa ley que no estaba escrita, que cualquier tesoro en el mar que lo encontraras, ese era tuyo, ya tú eres el dueño de ese tesoro. Y Key West, Cayo Hueso, fue fundada con esos principios y se convirtió en la economía más grande de Estados Unidos en un tiempo, tanto así que ellos incluso quisieron ser una república independiente y se llama la república, el Punk Republic. Así que pues toda mi vida, para mí esta es una historia que fue realmente la niñez mía, y fue más mito que historia concreta, así como Magros está contando así con tantos datos históricos, pues para nosotros pues fue más bien el mito del pirata, la figura del pirata, y es interesante pues estudiarla en su contexto histórico. Y que además es muy importante esto que nos mencionas, de la economía que existía alrededor de la piratería, ¿no? Porque de nada servían todos los tesoros que se robaban si después no tenían a dónde ir a venderlos. Entonces en todas estas colonias, todo lo que se robaban de aquí, allá iban y lo vendían, y allí era donde se los compraban. Y es interesante desde el punto de vista de fundar esas economías nuevas, y también desde el punto de vista político, porque empiezas a ver, sobre todo cuando tú tienes un pirata criollo, un pirata nacido ya de un país que sufrió la conquista, esa figura se convierte casi en una resistencia política, que fue en el caso de Puerto Rico del pirata Cofresí, que ya es un pirata que nace en 1791, más bien está navegando y causando problemas hasta el 1825, o sea, es otra época pues más adelantada, y también se está enfrentando contra otras tropas, ahora pues ya no tanto España, sino las tropas estadounidenses. Entonces pues ahí viene un sentido de resistencia político que también va ligado a la figura del pirata, que es sumamente interesante. ¿Y Magros, tú querías decir algo? Sí, lo de los puertos, lo de la venta,
de hecho, es un tema muy interesante porque, pues sí, como dices, ya lo robaste. Ahora, ¿cómo lo vendes? O cómo, porque de nada sirve acumularlo, nada más. Tenían que intercambiarlo por bienes porque la intención de la piratería pues era hacerse, digamos, de fortuna y de bienes de maneras rápidas, porque pues bueno, muy peligroso. Vaya, es como los asaltantes de autobuses ahora, pero en versión marina y en la antigüedad. Pues yo creo que es un impacto hacia la gente que asaltaban. Pero vender las cosas también te habla de corrupción en los puertos. En el caso de los corsarios no, porque bueno, también, pero en el caso de los corsarios, por lo menos el corsario tenía puertos asignados donde podía intercambiar su mercancía, donde tenía permitido vender, o bien le entregaba a las autoridades y a cambio de lo que enteraba del botín, ellos le daban un pago al corsario. Pero el pirata en ese sentido, y también el filibustero y el bucanero, pues bueno, habla sobre también la corrupción en los puertos de todas las naciones, ¿no? En general, porque era así. Y claro, ya después establecerán sus propios puertos y sus propias, por así decirlo, bases, como será en Nassau o en Tortuga, y donde, pues bueno, entre ellos intercambian sin ningún problema. Pero durante mucho tiempo también, y cuando no estaban disponibles esos puertos, pues tenían que recurrir a los puertos legales, aunque de manera ilegal, ¿no? O sea, se hacían pasar por comerciantes, honestos, entre muchas comillas, que habían conseguido de maneras poco claras esa mercancía, porque no nada más robaban oro, robaban muchos tipos de bienes, entre ellos tabaco, azúcar, animales, maíz, y lo mismo de lo que llegaba, trigo, bienes como de lujo, etcétera, ¿no? Él no solamente era como gente que cree tesoros llenos de oro o de plata, sino también otro tipo de cosas. Y sobre lo que dice Caro sobre Cofresí, sí, es muy interesante la figura de Cofresí, pero efectivamente casi es más mítica que lo histórico, ¿no? Que lo real. De hecho, sobre lo real, sobre Cofresí, si bien hay datos, no son tantos. Se sabe, bueno, que era de una, como bien dijo Caro, es de una familia de la aristocracia. Su padre era austriaco, su madre era de la familia Ramírez de Arellano, que fue una de las familias hidalgas de la nobleza española, que pues por las guerras de independencia, irónicamente quedan arruinados, quedan en la pobreza, y por azares de la vida, precisamente Cofresí, ¿no? Se lanza a la piratería. Después, según tengo entendido, sirvió como corsario, aunque no se sabe bien si esto es cierto o si más bien es leyenda. Porque claro, en las leyendas después lo ponen, es normal, eso siempre sucede, como un héroe, ¿no? De las independencias americanas, sobre todo en esa zona. Pero de hecho el gobierno de la Gran Colombia también pidió su cabeza, aunque nadie lo pudo atrapar nunca, ni la Gran Colombia, ni España, ni Inglaterra, ni los Estados Unidos. Y eso es muy interesante. Bueno, sí lo hicieron una emboscada, pero y lo derrotaron, sí lo derrotaron. Pero no recuerdo, claro, tú sabrás mejor que yo, si lo ajusticiaron, si sí lo colgaron o no, porque sé que entre varios tuvieron que hacerlo. Sí, en San Tomás, en Santo Tomás, porque él realmente tenía una tripulación bien pequeña y parecido a como 10, 20 hombres. Muy poca, entonces parecido a Drake, él lo que tenía era una agilidad marina increíble, por eso pues era tan difícil de atrapar. Finalmente a traición, que es como lo logran arrestar y sí, lo fusilan. Fue ejecutado en San Tomás en 1825, sí. Así que bien a principios del siglo XIX. 25, sí. Sí, pero sí, efectivamente era un pirata bastante escurridizo y más bien evitaba el conflicto. Se sabe que hizo varias muertes y todo, pero no era de estos piratas clásicos sanguinarios, aunque claro, así como después unos lo pintan como el héroe inmaculado, libertador de todo, otros también lo pintan como el malévolo, ¿no? Que sanguinario. Pues yo creo que ni una ni otra. Quizás un poco de ambas o ninguna de las dos, ¿no? Pero efectivamente Cofresí es una figura de estos piratas tardíos muy interesante, pero como digo, ¿no? También hasta los gobiernos de las nuevas naciones americanas lo intentaron arrestar. Y mucho es eso, ¿no? La leyenda del pirata, que ya iremos hablando poco a poco. Bueno, yo nada más quería intervenir para pues decirles que justamente esa foto que está aquí en pantalla es la de Cofresí, que pues nos hizo gran favor, Caro, de mandárnosla. Eso que dices que está ahí atrás, entonces, ¿es un balneario o es una laguna o cómo es? Eso es una laguna que desemboca en el mar y está en el balneario de Cabo Rojo, de Boquerón, Cabo Rojo,
Y Cabo Rojo es justamente el pueblo natal de Robertito. Pues Como a por mí, orden antes cronológico. de continuar, me gustaría leer unas palabras de Bartolomeo Roberts, que es otro de los personajes muy notorios de la Edad Dorada de la piratería, mejor conocido como Bart el Negro. Y aquí nos explica por qué las personas elegían esta vida de irse al mar, ¿no? y buscar suerte dedicándose a la piratería. Él dice: en un trabajo honrado hay raciones escasas, sueldos bajos y trabajos penosos. En este abundancia y saciedad, placer y buena vida, libertad y poder. ¿Quién no iba a decantarse por este lado cuando todo el peligro que se corre, en el peor de los casos, es morir ahogado? Una vida corta y feliz. Ese es mi lema. ¿Sí, Diana? Bueno, y justamente aquí tenemos las imágenes de Bartolomeo Roberts. Algunos son grabados, algunos son pinturas. A mí me llama mucho la atención que pues, muchos de los grabados los colorearon ya después, o no sé. Pero pues la ropa que utilizaban, por ejemplo, él, aquí en estos grabados, casi no se ve que llevara las típicas botas de pirata, ¿no? Trae como unas medias altas, unos pantalones cortos hasta la rodilla y unos zapatos pequeños, pero no recuerdo cómo se llama ese tipo de vestimenta, que de hecho es un tacón corto y una hebilla en el zapato, ¿no? Y el zapato es corto. Así que Diana, sí te quería decir algo. Sí, llévalo. Y justamente se ve el tricordio. A ver, Diana, dinos algo al respecto. Bueno, primero quería comentar un poco acerca de lo que platica Arthur. Yo leí un poco acerca de la República de los Piratas y se tiene mucho que ver con esto, que mucha gente decidía volcarse a la piratería por las libertades que tenían, ¿no? Y también en este código que manejaban ya fuera en la República o en los mismos barcos, que era completamente democrático, y gente de color, gente irlandeses, cualquier persona tenía voto, tenía poder de decisión y era igual. En el barco todos se vivían entre todos, obviamente al capitán le tocaba más, pero era algo muy atractivo también porque en ese entonces era algo que no existía, ¿no? Para nosotros ahora es completamente normal, pero antes había demasiada desigualdad para ciertas personas, entonces es interesante que también fuera un motivo, ¿no? Para irse a la piratería. Y me preguntabas algo más. Lo de los zapatos que no son todavía las típicas botas pues de pirata porque bueno, me imagino Sí. que es porque él es más del siglo XVI, supongo, ¿no? O bueno, no sé quién tiene el dato. Sí, en el siglo XVI y XVII lo más práctico de usar eran los zapatos, como tal, no me parece que tuvieran un nombre en específico, zapatos de hebilla específicamente, y realmente, en teoría, las botas es una adición que se hace posterior porque eran muy imprácticas para la vida de pirata como tal. ¿Por qué? Porque eran muy costosas y porque era muy fácil que se dañaran con el agua salada y realmente no ofrecían una protección extra para los marineros, ¿no? Tal vez en algún momento algún capitán dijera, voy a lucir con mis botas de piel, que realmente eran unas botas para cabalgar, no eran para trabajo en el mar, ¿no? Entonces era muchísimo más fácil tener usar unos zapatos que no requerían tanto mantenimiento, que estar usando unas botas que se echaban a perder, que era difícil de conseguir o que eran bastante caras y que tampoco pues que se estuvieran dando lujos, ¿no? Para estar trabajando en el mar, ¿no? Sí, justo nada más complementar lo de las botas. Sí, en las películas, en los libros, y en general siempre sale la gente desde el Renacimiento, incluso si pueden desde la Edad Media, pero desde el Renacimiento sobre todo hasta el siglo XIX, con botas, ¿no? Con botas altas. Y realmente, como dijo Diana, la bota es más para cabalgar. Quizás, tal cual dice, habría algún capitán medio excéntrico, ¿no? Que se pusiera botas, pero en la sociedad en general la bota no era del uso cotidiano. Hay muchas pinturas del siglo XVII donde traen esta bota clásica pirata doblada, aunque más baja que las que ponen en los cuentos de piratas, pero generalmente son nobles que traen la bota porque en algún momento estaban a caballo y acaban de descender del caballo, ¿no? Por ejemplo, la pintura esta de Ronda de Noche, esta pintura holandesa, aparecen con botas de ese estilo varios, pero son caballeros, todos son nobles que están en un ejército en tierra y que por tanto ahí sí se usa la bota, pero tal cual mencionó, no es práctica en el mar, no te sirve, y tampoco traer cosas de cuero como luego lo ponen en las películas, traen cuero por todos lados, tampoco es muy beneficioso, ¿no? Pero bueno, a Hollywood le encanta poner cuero en todo. Y otra cosa, bueno, pero creo que eso lo dejaré para más adelante, pero esto de la igualdad entre los piratas y de que todos elegían democráticamente y que convivían de todas las razas y demás,
es un poco más de la leyenda y la fantasía, ¿eh? Es algo que tenemos muy como dado por cierto, y es general que lo tenemos muy dado por cierto, pero ya si nos vamos a los estudios más profundos sobre la piratería y demás, pues no era muy así. Había tripulaciones que sí eran más flexibles, eso sí era más flexible socialmente el mundo pirata, pero no tanto como nos podría parecer. Había categorías, de hecho, por cuestiones raciales o religiosas, los categorizaron de diferente manera, y hay que tener en cuenta algo también. Las sociedades del norte de Europa, en la antigüedad, tendían a ser más discriminatorias, por ejemplo, que España o que Portugal, o que otras sociedades mediterráneas. Vemos los ejemplos con los ingleses, donde llegaban generalmente a las poblaciones nativas, las exterminaban o las encerraban o las hacían a un lado, ¿no? La piratería, obviamente, si bien es un asalto de cierta forma ante esas leyes y no siguen las normas, finalmente son parte de esa sociedad. Se criaron en ese mundo, en ese pensamiento, que es su contexto, no los podemos juzgar desde de ahorita, de no, es que así eran. A mí no me parece, pero estos son puntos de vista modernos. Pero si los comparamos en las sociedades latinas, europeas, en este caso España y Portugal, que en América, y las sociedades germánicas, incluso en los piratas sí había, de hecho, hacían tráfico de esclavos, no era tan idílico como podríamos pensar, aunque como bien digo, también hubo sus excepciones. Y hubo tripulaciones mixtas, pero en la mayoría, si había tripulación mixta, era más por conveniencia que por un sentimiento de igualdad con el otro. Y, por ejemplo, negros y mestizos los tenían por debajo. Claro, si había una tripulación de piratas que también se llegaba a dar, de piratas mestizos o de piratas negros o mulatos o demás, y ellos eran los que mandaban en el barco, pues bueno, ahí ellos eran los que ponían las reglas, ¿no? Pero en el caso de los piratas holandeses, ingleses, franceses, sí eran muy marcados las como categorías que ponían en la tripulación, o que no eran tripulaciones, inclusive no eran tripulaciones mezcladas. A veces incluso a mismos europeos, si la tripulación del capitán era protestante y los otros querían unirse a alguien católico, no le permitían. Entonces también esta cuestión... Pero bueno, sí, es algo que tenemos como muy, muy a la mente, ¿no? Esta imagen un poco anárquica e idílica del pirata. Y todo bajo el contexto de la época, ¿no? Porque tampoco es como de, ay, son unos hippies, ¿no? Que paz y amor y todo. No, claro. Obviamente esos paradigmas pues no se rompen nada más por salirse de la ley, ¿no? No, que desde el punto de vista práctico tú no tenemos que entender cada época en su contexto. ¿Cómo? Desde el punto de vista práctico tú no puedes navegar sin un tipo de jerarquía, y lo que habías mencionado anteriormente de que a medida que pasan las épocas los tesoros cambian, y el mundo es tesoro y luego son las personas, son los esclavos, así que todo eso también sí se vende como lo que estaba diciendo Arthur, para los aventureros, y lánzate a la aventura y todo va a ser igual, pero la historia es bien diferente, y a veces incluso tienes piratas que se les arman se amotinan en el barco y forman otra tripulación también, o sea, porque si no tienes esa jerarquía eso es lo que da pie a ciertos piratas que surgen de una tripulación de un país, o sea, de una tripulación normal. Sí, y de hecho lo que dices sobre los motines y eso, o de la vida que no era como te la pintaban, sino ya la historia es otra cosa, pues muchos de los famosos sea shanties o salomas en español, no me acuerdo si es salomas o salomas, creo que salomas, los sea shanties, los cantos de marineros, muchos de ellos, no todos, son sobre qué asco la vida en el mar, ya me quiero regresar a tierra. Es irónico, ¿no? Porque nosotros en las historias de piratas es como la idealización de la vida del pirata, y muchas veces ellos lo que querían era regresar a la tierra. Pues es que sí sufrían muchas incomodidades, ¿no? Claro. Imagínense, en esa época ninguna comodidad. Epidemias, que hace epidemia, o sea, está todo atrapado ahí. Se equilibraban, ¿no? Algunas cosas con otras. Por ejemplo, la vida en un barco podía ser muy incómoda, pero a lo mejor no sufrirían los mismos maltratos que en un trabajo en tierra firme. Particularmente los que eran esclavos liberados. Depende del capitán. Llegado a dar en el servicio en un barco o algo así, en tierra a lo mejor les iba a ir mucho peor, aunque en el mar no les fuera bien. Sí, claro. A mí también otra de las historias que me parece muy, muy interesante y que también está llena de mito, que pues justamente como lo dije en el intro, ¿no? Es entre historia y mito, es el de las piratas mujeres, que son Mary Red y Anne Bonny. No sé si quién nos quiera como
dar un poquito al respecto. Hubo más. Sí, claro, hubo más, pero ya son como las dos más famosas, ¿no? Yo creo que antes tendríamos que especificar primero qué es un pirata, qué es un corsario, qué es un bucanero y qué es un filibustero, porque se tiende a confundir todos. Antes de ya entrar en tema, creo que sería bueno como diferenciarlos, ¿no? Que bueno, para el que le roban todos son lo mismo. Bueno, la diferencia entre Como pirata y corsario ya lo habíamos platicado un poco. El pirata es de alguna manera lo hace como libre y por su propio beneficio, y el corsario lo hace para servir a algún gobierno de algún país. Los bucaneros eran en realidad cazadores en tierra firme, se dedicaban como al comercio de carne, y su nombre lo toman de una forma en la que ahumaban la carne, pero después los corren de la isla de la Española y empiezan a robar navíos y empiezan a atacar también en el mar, ¿no? Y me parece que eran además como de origen francés, los bucaneros. Y los filibusteros eran los que igual atacaban como los piratas en los puertos, pero no se alejaban mucho de la costa, ni no se adentraban en mar abierto, sino que siempre se mantenían cerca de las orillas. Eso es más o menos lo que yo tenía entendido. No sé si quieren agregar algo más. Tengo por aquí unos mapas que justamente son de la Española, que es lo que ahora conocemos como Santo Domingo y Haití, ¿no? Si me equivoco, me corrigen, ¿eh? Entonces, bueno, aquí como pueden ver, pues está el mapa tal cual, el norte hacia el norte, y era una isla que en ese entonces le llamaban la Española, que justamente la parte oriental estaba poblada muy escasamente por españoles, era como igual territorio de españoles, pero por lo mismo de que la isla estaba muy poco vigilada y no tenía mucha población que se asentara ahí, empezaron a llegar justo estos piratas y corsarios de otros reinos, de otras naciones, y se asentaron en la parte occidental. Entonces es muy interesante ver cómo, a pesar de que pues es una isla pues no muy grande, esta isla se hizo famosa porque como los navíos tenían esta ruta de paso y estaba poco vigilada, pues era fácil que los piratas se escondieran ahí. No, y que justamente lo que está diciendo Arthur sobre los bucaneros, yo te mandé un poema que también tiene adaptado una canción que habla justamente sobre un bucanero. Hace alusión a a lo que ellos comen, y son platos franceses. Y al final del poema es como un poema épico, es la emboscada del bucanero a las caravanas españolas que están trasladando tesoros latinoamericanos para España. Y el ataque justamente sucede por tierra. Así que eso también en la imaginación como que es un eco a lo que está aludiendo Arthur, la diferencia entre el pirata, el corsario, el bucanero y el filibustero. Sí, pues de hecho la presencia francesa, empezada justamente por los bucaneros y todo, bueno, fueron de los primeros franceses que llegaron a la Española, pues sí prosperó. De hecho, tanto prosperó que esa parte de la isla es el actual Haití. Donde sí hubo la rebelión de los esclavos y sacaron a los franceses. Básicamente de ahí surge Haití, de ahí van poblando poco a poco Haití. Ya después llega también el virreinato de la Nueva Francia, que es desde la Luisiana hasta Montreal, ¿cómo se llama? Quebec y toda esa zona, ¿no? Pero bueno, y que ya tienen también bases ahí los corsarios, pero justamente lo de los bucaneros es en esta zona. Yo nada más quería puntualizar un poco en la cuestión de los corsarios, que sí, efectivamente, tal cual es un pirata pagado, es un mercenario, básicamente, pero que tiene varios trasfondos políticos de la época, ¿no? Yo aquí escribí un poco al respecto de los corsarios, lo leo brevemente, nada más para como puntualizar. El corsario es aquel que recibe la patente de corso, es decir, de carrera, eso significa, lo cual significa que tiene el permiso de perseguir. La patente de corso es permiso de perseguir. Con ello se entiende que tiene carta para asaltar, capturar, robar todo tipo de bienes que la patente establezca, y solamente a quienes la patente señale pueden ser perseguidos y asaltados. Por lo general, otras naciones enemigas. La función del corsario es robar y debilitar a las naciones rivales. Esa es la principal función de un corsario. El botín de los corsarios, el botín económico, podía o bien ser llevado ante sus contratadores, como mencioné antes, por ejemplo, que generalmente los reyes eran los que expedían la patente de corso, entonces se llevan ante las autoridades reales, y es a las autoridades a quienes se les entrega el botín, a cambio de un pago que recibe el corsario,
o bien ser vendido e intercambiado en los puertos asignados donde la patente era válida, como ya había mencionado previamente. Para las naciones que no expedían la patente de corso, el corsario no era más que otro pirata más. No tiene esta calidad de corsario, es un pirata, es un asaltante, es un ratero más. Para el que expide la patente, pues bueno, es un fiel servidor de aquel que le expide, ¿no? De hecho, hay Henry Morgan, por ejemplo, dice, yo no soy más sirviente que de su majestad, refiriéndose a la corona inglesa, ¿no? No soy sirviente de nadie más que de su majestad, dice Henry Morgan. Para España, Henry Morgan era un pirata, sin más, pero para la corona británica, inglesa, es todavía en el proceso de unificación del Reino Unido, Morgan, pues es Sir Henry Morgan, le dan títulos de nobleza y lo hacen gobernador de Jamaica que se le habían quitado a España, ¿no? A la vez. El uso de los corsarios, de hecho, para concluir, corresponde al principio de agresión indirecta entre estados. Los corsarios son mercenarios y su uso no implica, por tanto, una agresión directa y evita así las guerras abiertas, las confrontaciones abiertas. Ahorita, de hecho, lo podemos ver y se ha hecho muchísimo en el conflicto actual, ¿no? En Ucrania y Rusia, que las naciones occidentales, para no entrar en guerra directa con Rusia, envían armas o contratan mercenarios que van a pelear. Esto es básicamente lo mismo, y todas las naciones del mundo lo han hecho en algún momento. Es justamente lo mismo, es un método de agredir y robar a la otra nación sin meterte en problemas directos. Porque, pues bueno, él es un corsario, ahora sí que es una especie de outsourcing a la antigua, un mercenario que trabaja sin ser de la empresa, o en este caso sin ser de la nación como tal. Pues él es independiente, él es mercenario y él saquea, ¿no? Entonces mis barcos no están agrediendo a tus barcos, yo no te estoy saqueando directamente y por tanto se evita la guerra. En teoría, porque muchas veces sí terminó desencadenando conflictos internacionales ya más graves. Y bueno, ese era como el punto del corsario, ¿no? Era un instrumento de los gobiernos para desestabilizar a los otros gobiernos. Sí, Ajax. Bueno, yo creo que este tema da para mucho, no sé si quieran como abreviar un poquito para que Diana nos presente pues un poco sobre la moda, que es lo que preparó para el programa. Sí, bueno, solo a mí me gustaría decir por último en este tema de corsarios y piratas que tampoco era tan tajante el término que uno fuera corsario o pirata, sino que los mismos personajes a veces pasaban de corsario a pirata y luego a corsario otra vez, justamente por los conflictos políticos. A veces mientras las naciones estaban en guerra, le expedían las patentes de corso y daban permiso para atacar a la nación enemiga, pero cuando se declaraban la paz, entonces ya no existían estos permisos y los corsarios se quedaban desempleados y se iban hacia la piratería ya de manera independiente. Y también otra cosa es que cuando algunos piratas tenían como este ofrecimiento de un perdón, lo normal era que lo aceptaran, aunque después volvieran a cometer actos de piratería. Incluso el mismo Barba Negra en algún momento fue perdonado y después otra vez regresó como a lo mismo. Incluso hay por ahí varias historias de piratas que en teoría los arrestaban, pero cuando ya llegaban a su país de origen, pues llegaban en calidad de héroes, ¿no? Y les daban hasta títulos y cosas así, ¿no? Bueno, entonces vamos a un breve comercial y ahorita regresamos. Bueno, ya estamos de regreso. Diana, como les habíamos comentado, pues nos preparó algo súper interesante que pues justamente nos va a llevar, yo creo que estará en otros programas, a discutir lo de los piratas y los retrofuturismos, sobre todo en el steampunk, porque ella nos va a hablar de la moda en el siglo XVII y XVIII. Entonces, pues adelante. Muchas gracias. Pues sí, hoy
precisamente les voy a hablar de moda en hombres, porque como sabemos, pues hubo muy pocas piratas mujeres, y pues esas mujeres no vestían a la moda de la época, ¿no? Con los vestidos, con las crinolinas, todas las estructuras que requería un vestido de mujer de la época, pues no se usaban en el mar. Entonces, bueno, si me ayudas con la siguiente, Alex, por favor. Comenzamos con la moda masculina de la clase privilegiada, que por supuesto siempre ellos van a empezar con las tendencias de moda y pues van a permearse a través de la sociedad en mayor o menor medida, ¿no? Entonces, esta es como algunas de las prendas básicas. Por supuesto, que decimos que es camisa, pero en realidad es la ropa interior. Es una ropa interior de lino, muy resistente. Generalmente es blanca porque se requería un lavado como muy intenso, entonces podían deslavarse los colores si es que era de otro color, ¿no? Entonces, lo que siempre vemos que parece una camisa, en realidad era ropa interior y pues no era una ropa completa, pero era larga para que los hombres pudieran meter la parte de abajo entre sus piernas y en el pantalón, y así pues ya quedaba todo cubierto, ¿no? Tenemos también los pantalones cortos, que es como moda desde hace ya, creo que el siglo anterior, incluso desde el Renacimiento se utilizaban así, pantalones cortos y pegados. Estos pantalones característicamente también tienen muy abultada la parte de atrás del trasero. Esto era obviamente para dar más capacidad para sentarse y para estarse moviendo, porque no puedes tener unos pantalones todos pegados, de una fibra obviamente natural que no es elástica. Y bueno, por eso en algunos retratos, algunos dibujos los verán así, con la parte de atrás muy abultada, pero es para dar capacidad de movimiento. Y pues pasamos abajo a las medias, que son unas medias que generalmente van en la parte, bueno, ya sea abajo del pantalón o sobre el pantalón para que no se nos vayan a caer porque se van aflojando. Y estas medias son generalmente de seda o algodón. Y por último, pues los zapatos que tenemos aquí, como platicábamos, generalmente pues, zapatos muy sencillos con hebilla. Y pues otra parte esencial también del traje de esta época es el chaleco, puede ser o chaleco o una chaqueta que va abajo del abrigo. Y aquí me gustaría recalcar también algo que no vemos ya en modas posteriores, que los estampados de flores, bordados de flores, no eran solo para mujeres, ¿no? También lo usaban muchísimo los hombres. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, aquí seguimos con los complementos. Sobre la camisa, sobre el chaleco o esta chaqueta va a ir el abrigo, que generalmente es más largo. También es muy importante recalcar que en esta época el chaleco pues no era como los victorianos, ¿no? Que generalmente son a la cadera un poco, entre la cadera y la cintura para los hombres. Estos llegaban hasta la rodilla algunos, ¿no? La moda era llevarlos muy largos. Y obviamente entre más largo, pues más bordado y más adorno y más costoso, ¿no? Y la chaqueta de igual forma, pues es, como les digo, más larga que el chaleco, o el abrigo más bien. Y pues también se acostumbraba a llevar con muchos bordados. En medio vemos una pintura también de un caballero de la época, muy elegante. Y un ejemplo de un traje similar, como les comento, muy floreado y muy bordado. Y pues esto pues obviamente daba mucha distinción entre los caballeros. ¿Me ayudas con el siguiente? Tenemos aquí también, no podían faltar, los sombreros de la época. Si se dan cuenta, tenemos el básico de 3 puntas que vemos en todos, o en la mayoría de los retratos, incluso ahora con iPhone. Eran muy comunes de usar. Creo que ninguno ya sobrevivió después de esta época porque pues, eran muy ostentosos, pero bueno, tenemos aquí varios ejemplos de lo que se usaba en la época. Y un ejemplo que no es parte de un como traje de calle es una bata. Como ven, tenemos la ropa interior, los pantalones y una bata que lo utilizaban mucho los intelectuales para andar ahí con sus amigos y a platicar y todo. Era también de mucha distinción, generalmente eran de seda o de telas muy, muy finas, ¿no? Vamos a la siguiente. Y bueno, pues obviamente esta ropa pues no era la misma que utilizaban los piratas. La moda, la base es la misma, ¿no? Tenemos los pantaloncillos, las medias, los zapatos, el chaleco y el abrigo, pero pues van a ser o de diferentes materiales o se van a usar de diferentes formas. Realmente no tenemos una historia de primer mano de lo que usaban los piratas. Este libro de la historia general de los piratas se escribió en 1720 y pues bueno, se escribió después de que ya los piratas estaban muertos y pues se dice que el autor se dio mucha libertad, ¿no? en la escritura de este libro y en las descripciones, que realmente tampoco, como les digo, tiene muchas descripciones de atuendo, incluso físicas. Pero bueno, estos son 2 de los grabados que podemos encontrar en este libro. Uno es Barba Negra y el otro es Steve Bonnet, que también tiene una historia interesantísima, que tal vez platicaremos después. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? También platicaban de estas 2 piratas, que son Anne Bonny y Mary Read.
como se dan cuenta, pues también utilizaban ropa de hombre, ¿no? Ya fueran los pantalones, que realmente los piratas utilizaban, no los pantalones cortos siempre, porque no eran muy prácticos, sino pantalones como estos que eran muy anchos. Tenemos la chaqueta y pues algunas otras accesorios, por así decirlo. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, este grabado también está creo que en una versión posterior de este libro. La siguiente, eso, perfecto. Y me parece que es el pirata del que hablaba Arthur, Bartolomeu. Y aquí creo que es la única descripción que yo pude encontrar acerca de su ropa. Y bueno, los piratas, eso sí, los piratas sí tenían como más posibilidad de engalanarse y de presentarse de una forma diferente. Y justo en esta descripción cuentan cómo para un encuentro él se vistió con su abrigo, con tonos rojos y amarillos, con su cadena de oro, con cruces de diamante, su sombrero, una pluma en el sombrero y más, pistolas, o sea, como que sí iba muy engalanado él, ¿no? Pero bueno, este era exclusivo de los piratas, de los capitanes, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Y bueno, lo más común cómo podíamos ver a los piratas, pues eran como marineros. Ellos eran marineros, los que trabajaban, se marcaban tripulación. Y aquí podemos ver las pinturas, más o menos son de finales de 1700, de dos marineros que pues tienen su ropa de puerto, así les llamaban, ¿no? Sí, tienen sus pantalones pues de marinero o más casuales, pero pues llevan su chaqueta, su abrigo, su sombrero también. Pero bueno, esto no es definitivamente lo que se usaba en el mar. Y me ibas con la siguiente, por favor, Alex. Más o menos esto es lo que se podía ver que utilizaban los marineros, ya en el barco, ¿no? Como les platico, pues los pantalones no van a ser forzosamente ajustados, pueden ser cortos también, pero sueltos. Y este es un ejemplar que de hecho sobrevivió de esa época, de cómo iba un marinero. Y esto es muy curioso porque en ese entonces, pues una habilidad requerida tanto para todos los marineros y para mucha gente en general era saber coser, porque en cualquier momento se te podía romper algo, ¿no? Y más en el mar. Entonces, en esta pieza encontraron técnicas de remendado, pero que se utilizan para las velas y no precisamente para hacer ropa, ¿no? Entonces, es una muestra de cómo pues todas estas habilidades te ayudaban a sobrevivir y a remendar tu ropa, que era vital para protegerte de los elementos, ¿no? Del agua, del sol, del frío, aunque creas que esto cuando creemos que están solo en el Caribe, pues los piratas iban a todos lados. Tenían que estar abrigados, incluso llegaban a utilizar prendas de lana, que son, qué calorón habrá hecho, pero es una prenda que daba mucha protección y que también llegaba a ser hasta cierto punto impermeable. Entonces, pues sí, dista muchísimo este traje de marinero con lo que vemos en los retratos, ¿no? ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Tenemos aquí otros dos retratos de la época, como les comento. Esta es como ropa de puerto, un poco, o ropa de retrato, porque aquí los dibujaron. Pero bueno, tenemos lo mismo, tenemos el chaleco, el abrigo o chaqueta, que generalmente solía ser menos adornada, incluso tenía menos mancuernas, aquí para que fuera más práctica. Pantalones sueltos, medias y zapatos. Como ven, no, este retrato, este marinero no usaba ni siquiera botas ni zapatos, iba descalzo en el barco, aunque no hay una fuente certera de que esto ocurriera, ¿no? En el barco, que anduvieran ahí descalzos, porque también pues tenían que protegerse los pies, ¿no? ¿Me ayudas con la siguiente, Alex, por favor? Y bueno, todo esto que les platiqué nos lleva a preguntarnos cómo llegamos a esta nueva imagen, ¿no? De los piratas. Si se dan cuenta en este grabado, que de hecho no es muy tardío, es de 1830, ya tenemos un sombrero completamente diferente, ya con la bandera pirata, con estampados que no coordinan, con un tipo de cinturón muy extraño, no sé qué son esos pantalones, y pues ya tenemos una imagen más actual de cómo interpretamos a los piratas, a una mujer pirata, ¿no? Que sí dista muchísimo, ¿no? Entonces esto sí creo que es lo que se presta un poco más a discusión, por eso lo quería poner aquí. Y bueno, lo que a mí yo pienso, ¿cómo llegamos hasta aquí, a estas imágenes? Bueno, es por la capacidad que nos da la idea de la aventura y de la ficción y de toda esta imaginería de estar en el mar y todas las historias, de decir, bueno, pues podemos ir más allá, ¿no? Podemos transformar esto y pues añadir más elementos que están un poquito fuera de lo que realmente se usaba. Digo, al final siempre vamos a tener espacio para recrear, ¿no? Para fantasear, romantizar un poco, pero yo sí disfruto un poquito más de la precisión histórica, ¿no? Y me ayudas con la siguiente, por favor, Reyex.
Y bueno, este fue un extra de mi parte, como recomendación, como ficción pirata. Esta es una nueva serie que me parece que está en HBO, que se llama Nuestra bandera de muerte. Y es, como tal, se basa en la historia de Steve Bonnet, que fue un pirata, seguramente ustedes también lo conocerán, o sabrán un poco más de él, que realmente no se vio obligado a ser pirata, sino que era un aristócrata, era dueño de tierras en Bahamas, y pues se aburrió de estar casado, y dijo, quiero ser pirata. Compró su barco y contrató a su tripulación y les pagaba un salario para hacer su tripulación, ¿no? Y él era el capitán. Entonces, bueno, Steve Bonnet, como les digo, fue un pirata real que estuvo un poco en relación con Barba Negra. Barba Negra le tuvo que ayudar a controlar un poco su barco en algún momento, por lo que entiendo, porque pues, era un inútil, que no sabía hacer muchas cosas, no sabía navegar, no sabía manejar una tripulación. Y bueno, esta serie, como les digo, está únicamente basada en esta historia, pero pues sí tiene muchísimo de ficción ya al final de la temporada, pero pues está divertidísima, yo me reí muchísimo, entonces se la recomiendo. Y no sé si tengan algún comentario, algo que quieran ustedes agregar. De Steve Bonnet, era un marino bastante malo, pero al ser él un personaje adinerado, era el único capitán pirata que pagaba sueldos regularmente a sus marinos, y esa fue la única razón de que no se amotinaran contra él, a pesar de que no tenían como ningún éxito en el mar. Y se dice que Edward Teach, Barba Negra, lo conoció, le tenía de hecho un poco de lástima, y al final terminó haciéndolo prisionero de su propio barco. Como de sí, yo te voy a ayudar, pero lo relevó del cargo y lo tenía ahí como encerrado, y ya era más bien Barba Negra el que daba las órdenes. Uh-huh. Y creo que, no sé si es real lo que leí, pero lo tenía como prisionero, pero lo dejaba leer, o sea, lo dejaba ahí andar, pues así vistiéndose muy bien y súper relajado ahí en el barco, o sea, no era un prisionero que estuviera sufriendo, ¿no? Porque lo dejaba hacer y ser excéntrico. Era como prisión domiciliaria. Sí, algo así. Así, tú siéntate aquí, lee tus libros, no arruines nada más, por favor, tranquilo, ¿no? Sí, muy interesante la historia de Steve Bonnet. ¿Sí, Ajax? Pues bueno, a mí me gustó mucho la presentación, o sea, creo que sí ilustras muchas cosas que son pues necesarias, sobre todo para entender un poco pues la época y todo. Y la recomendación, o sea, me pareció un plus genial, porque pues yo no conozco la serie, segurito la voy a ver, y pues, pero solo tenía una pregunta, o sea, esta serie, como dices, es más bien histórica, no es, por ejemplo, retrofuturista ni nada así, sino está, digamos que lo mejor que se pudo adaptado a una historia real, ¿no? ¿O cómo? Sí, es como de época, no es históricamente correcta, específicamente no lo es en cuanto a los vestuarios de la mayoría de los personajes. Por ejemplo, Barba Negra, el actor, ¿cómo se llama? Taika Waititi dijo, yo no sé, yo voy a vestirme como yo quiera, ¿no? Y parece de los 80s, ¿no? Porque usan piel y así, cosas que no usaban. Pero como tal sí está basada en los personajes principales, Barba Negra, Steve Bonnet, algunos otros, por ejemplo hay un pirata que es mujer, se hace pasar por hombre, etcétera, ¿no? Entonces sí no es retrofuturista, pero no está pegada a la historia. Pero está muy chistosa, vean. Sí, es cómica, ¿no? Bueno, vamos a otro corte comercial. La de... Y de regreso ya platicamos de todo esto del, pues, los piratas que ya son más modernos, o las representaciones de los piratas más modernos, ¿vale? ¿Les parece? Entonces, pues en un ratito regresamos. Under a spreading chestnut tree the village smithy stands. The smith, a mighty man is he, with large and sinewy hands. And the muscles of his brawny arms are strong as iron bands. His hair is crisp and black and long, his face is like the tan. His brow is wet with honest sweat, he earns whate'er he can, and looks the whole world in the face, though he owes not any man. Bueno, pues este tema es muy extenso, nos va a dar para seguramente varios programas, como ya lo anticipábamos desde el inicio, y pues se quedó pendientes muchas cosas de los piratas, pero
les prometemos otro programa, vamos a regresar y pues solo nos queda agradecerle a Caro, a Diana, que estuvieron en este programa, que pues ya saben, están invitadas a este programa para no solamente hablar de esto, de cualquier otra cosa que a ustedes les guste, y al público en general que pues que tenga alguna propuesta para hablar en este programa, pues que nos las hagan llegar. Ahí están nuestras redes sociales, al final del programa aparecen, y pues yo me despido, muchas gracias. Caro. Buenas noches y la semana que viene. Diana. Fue un placer estar aquí con ustedes, nos vemos pronto y muchas gracias por este espacio. No, un placer fue nuestro. Arturo, ¿alguna cosa que quieres decir antes de decir adiós? Pues nuevamente agradecer a nuestras invitadas especiales. Yo creo que el programa fue mucho más ameno ahora y pues sí, los esperamos aquí para seguir discutiendo la próxima. Magros. Pues bueno, igualmente agradecer a nuestras invitadas de lujo que tuvimos hoy. Y hacer una pequeña observación. Creo que esta es la primera vez que nos despedimos todos correctamente, estando todos aquí en cámaras, ¿no? Porque otras veces, por alguna falla técnica o alguna razón, no hemos podido estar, no me acuerdo si es la primera o la segunda vez, porque luego pasa eso, ¿no? Pero sí, como dices, es un tema muy extenso que da para muchos programas y pues bueno, ahorita ya el tiempo se ha terminado. Pero pues ojalá que también las volvamos a tener aquí a nuestras invitadas en más programas, como dices, hablando de diversos temas, Por ¿no? supuesto, gracias. Pues bueno, Muchas muchas gracias. Adiós. Adiós, nos vemos. Seated one day at the organ, I was weary and ill at ease, and my fingers wandered idly over the noisy keys. I know not what I was playing, or what I was dreaming then, but I struck one chord of music like the sound of